Hay una frase escondida en el segundo versículo de Deuteronomio que casi todo el mundo pasa por alto. Está ahí, entre la primera línea y la marca de tiempo, como si fuera un dato menor. Pero cuando entiendes lo que está haciendo, cambia completamente cómo escuchas todo el libro. Deuteronomio 1:2. 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. 11 días. Esa es la distancia desde el monte Sinaí hasta la frontera de la tierra prometida. 11 días caminando, por una ruta conocida, a través de terreno abierto. Y entonces el versículo 3. En el año 40, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. El año 40. Un viaje de 11 días tomó 40 años. Moisés suelta ese dato sin explicación. No lo comenta. No lo necesita. Todos los que están parados frente a él ya saben lo que pasó. Sus padres se plantaron en Cades Barnea, miraron la tierra que Dios había prometido, escucharon el informe de 10 espías asustados y se negaron a entrar. Eligieron el miedo sobre la confianza, y esa sola decisión le costó todo a una generación entera. 40 años en el desierto hasta que cada adulto que tomó esa decisión había muerto. Todo el libro de Deuteronomio existe por la brecha entre 11 días y 40 años. Imagínate la escena. Es aproximadamente el año 1406 a.C. Moisés tiene 120 años. Lleva 4 décadas liderando a Israel. Sacó al pueblo de Egipto, se paró frente al faraón, partió el mar, subió la montaña, cargó las tablas y fue el mediador entre Dios y un pueblo que no podía dejar de rebelarse. Y ahora Dios le ha dicho que él no será quien termine el viaje. Por lo que pasó en Meriba, donde Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, quedó excluido de entrar a la tierra. Números 20:12. Sabe que está a punto de morir. El pueblo que tiene enfrente es la segunda generación. Sus padres vieron partir el Mar Rojo. Sus padres escucharon la voz de Dios en el Sinaí. Sus padres comieron maná por primera vez y vieron salir agua de una roca. Pero la mayoría de estos que están parados frente a Moisés eran niños pequeños durante esos eventos o todavía no habían nacido. No estuvieron en el monte. Solo conocen el desierto. Están acampados en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Si miran al oeste pueden ver la tierra que están a punto de entrar. Josué, ya nombrado como sucesor de Moisés, los llevará al otro lado. Caleb, el otro espía fiel de los 12 originales, todavía está vivo. Aarón ha muerto. Miriam ha muerto. Toda la generación que salió de Egipto se ha ido, excepto Josué y Caleb. Este es el público. Y lo que Moisés les va a dar no es una ley nueva. En hebreo, el libro se llama Devarim, que simplemente significa palabras. El nombre griego Deuteronomio viene de la traducción de una frase del capítulo 17, que en hebreo dice Mishneh HaTorah, una copia de esta ley, pero los traductores griegos lo convirtieron en Deuteronomion, segunda ley. La traducción no es del todo correcta. El hebreo significa copia, no segunda, pero el nombre tampoco está completamente equivocado. Moisés sí repite leyes del Éxodo, el Levítico y Números a lo largo del libro. La diferencia es que no solo las está repitiendo, las está interpretando, explicando, aplicando a una generación que está a punto de dejar el desierto y entrar a una tierra establecida. No se trata solo de repetir la ley, se trata de entender lo que esa ley significa para la vida del pueblo ahora. El libro está construido alrededor de 3 discursos. En el primer discurso, capítulos 1 al 4, Moisés mira hacia atrás. Recuenta el viaje desde el Sinaí hasta donde están. Les recuerda el incidente de los espías, la consecuencia de 40 años, las victorias recientes sobre el rey Sejón y el rey Og al este del Jordán. Advierte contra la idolatría. Su mensaje es simple. Recuerden lo que Dios hizo y recuerden lo que causó la incredulidad. En el segundo discurso, capítulos 5 al 26, Moisés mira alrededor. Repite los 10 mandamientos. Entrega el Shema, al que vamos a regresar. Presenta leyes sobre adoración, justicia, liderazgo, guerra, familia, propiedad y cuidado de los vulnerables. Estas no son regulaciones abstractas. Son instrucciones para construir una sociedad que refleje el carácter del Dios que los rescató. En el tercer discurso, capítulos 27 al 30, Moisés mira hacia adelante. Describe una ceremonia de bendiciones y maldiciones que se realizará una vez que entren a la tierra, y llega al clímax de todo el libro. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19.
Después de los discursos, los capítulos 31 al 34 registran los eventos finales. Josué es comisionado. Moisés escribe la ley y la coloca junto al arca del pacto. Compone un cántico y una bendición para las tribus. Luego sube al monte Nebo. Dios le muestra la tierra que nunca va a pisar y muere. Dios mismo lo sepulta. Nadie sabe dónde. Cada palabra en este libro carga el peso de un hombre que habla por última vez. Hay algo en Deuteronomio que la mayoría de las personas nunca nota. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. En el antiguo cercano Oriente, cuando un rey poderoso conquistaba o rescataba a una nación más pequeña, las dos partes formalizaban su relación a través de un documento llamado Tratado de Soberanía. La idea es simple. Un tratado de soberanía era un pacto entre un gran rey y una nación vasalla que dependía de la protección del rey. Y estos tratados seguían un patrón reconocible. Abrían con un preámbulo que identificaba al gran rey. Luego venía un prólogo histórico, un recordatorio detallado de lo que el rey había hecho por la nación vasalla. Después las estipulaciones, las expectativas de cómo debía vivir la nación vasalla bajo el gobierno del rey. Luego bendiciones por lealtad y maldiciones por traición. Después una lista de testigos del acuerdo. Y finalmente instrucciones para guardar el documento y leerlo públicamente a intervalos regulares. Los académicos hace tiempo notaron que Deuteronomio encaja en este patrón de manera sorprendente. El preámbulo. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. 1:1-5. El prólogo histórico. Capítulos 1-4. Recordando lo que Dios hizo. Las estipulaciones generales. Capítulos 5-11 centradas en el gran mandamiento. Las estipulaciones específicas. Capítulos 12-26. Las leyes. Las bendiciones y maldiciones, capítulos 27 y 28. Los testigos. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. 30:19. El depósito del documento. Moisés escribe la ley y la coloca junto al arca. 31:9. Y la instrucción de lectura. Cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, toda la ley debía leerse en voz alta a todo el pueblo, incluyendo mujeres y extranjeros. 31:10-12. El libro es un documento de pacto estructurado de la manera que cualquier persona letrada del mundo antiguo habría reconocido como un acuerdo vinculante entre un rey y su pueblo. Pero aquí está lo que hace diferente este tratado de todos los demás en el mundo antiguo. En esos tratados el gran rey exigía lealtad a través de la amenaza de la fuerza militar. Obedeces porque soy más fuerte. Te sometes porque puedo destruirte. La relación estaba construida sobre el poder. En Deuteronomio, Dios fundamenta su autoridad en algo completamente distinto. Ningún libro del Pentateuco enfatiza el amor de la manera en que lo hace Deuteronomio. La palabra hebrea es ahab, y aparece aquí no como sugerencia sino como mandato. Dios no exige simplemente obediencia, exige amor. Y nota la razón que Dios da para haber elegido a Israel en primer lugar. El Señor no os eligió ni os amó por ser vosotros más en número que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomio 7:7-8. Dios eligió a Israel porque los amaba, y los amaba porque eligió hacerlo. No hay explicación más profunda que esa. El pacto no comienza con el mérito de Israel, comienza con el corazón de Dios, y aquí es donde se vuelve personal. El latido de todo el libro está en Deuteronomio 6:4-9. Comienza con lo que la tradición judía llama el Shema, nombrado así por su primera palabra en hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. La palabra Shema no significa lo que la palabra española oye sugiere. En español, oír es pasivo. El sonido llega a tu oído y lo procesas. Pero Shema en hebreo carga el peso de la respuesta dentro del mismo acto de escuchar. Shema significa escuchar y actuar, oír y obedecer. En hebreo, entender y obedecer no pueden separarse. Y luego viene el mandato. Ama a Dios. La palabra hebrea ahav no se trata principalmente de emoción. Es sobre compromiso, acción, lealtad vivida. Deuteronomio es el primer libro de la Biblia en ordenar el amor a Dios directamente. Antes de Deuteronomio, el énfasis caía en temer a Dios, en estar en asombro ante su poder y santidad. Deuteronomio no descarta eso. Le añade algo. El capítulo 10-12 pone ambos juntos. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti?
sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Temor y amor juntos, reverencia e intimidad en la misma oración, y nota las tres dimensiones del amor que se está pidiendo: corazón, alma y fuerzas. En hebreo, el corazón, lev, no es la sede de la emoción, es la sede del pensamiento, la mente, el lugar donde se toman las decisiones y se forman las intenciones. Alma, nefesh, se refiere a la persona completa, el ser entero. Y fuerzas, meod, es el más interesante de los tres. A lo largo del resto de la Biblia hebrea, meod funciona como adverbio. Significa muy o mucho o grandemente. Este es el único lugar en toda la Escritura donde aparece como sustantivo. Y como sustantivo significa algo como toda tu muchedad, tu capacidad completa, todo lo que tienes. Moisés está pidiendo un amor que involucra la mente, abarca a la persona completa y se extiende hasta el límite más lejano de la capacidad humana. Este versículo se convirtió en el centro de la adoración judía, recitado cada mañana y cada noche durante miles de años. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, citó este pasaje. El latido de Deuteronomio resultó ser el latido de toda la Biblia. Las leyes que llenan los capítulos 12 al 26 son frecuentemente la razón por la que la gente deja de leer Deuteronomio. Parecen un código legal, pero no se entregan como uno. Moisés está predicando, y cuando retrocedes y miras el patrón de estas leyes, algo emerge. Consistentemente protegen a las personas con menos poder. La viuda, el huérfano, el extranjero, el levita que no tiene herencia de tierra y depende completamente de la generosidad de la comunidad. Cada tercer año se debía apartar un diezmo específicamente para estos grupos. Cuando cosechabas tu campo, no debías volver por lo que se te había pasado. Déjalo para el extranjero y el huérfano. Cuando prestabas a un vecino pobre, no podías cobrar interés. Si tomabas la capa de alguien como garantía, tenías que devolvérsela antes de que anocheciera para que pudiera dormir con ella. Deuteronomio 10, 17, 18 ancla todo esto en el carácter de Dios. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y el versículo siguiente saca la conclusión: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 10, 19. Ustedes fueron vulnerables una vez. Dios los protegió. Ahora protejan a otros de la manera en que Él los protegió a ustedes. Pero aquí es donde la historia toma un giro que cambia cómo lees todo lo que Moisés ha estado diciendo. Moisés sabía algo que el pueblo no sabía. Sabía que iban a fallar. Mira las proporciones. Las bendiciones por obediencia ocupan 14 versículos. Las maldiciones por desobediencia ocupan 54 versículos. Moisés pasa casi 4 veces más tiempo en las consecuencias del fracaso que en las recompensas de la fidelidad. No es pesimismo, es honestidad. Y va más profundo que las proporciones. Dios le dijo directamente en el capítulo 31, después que te hayas acostado con tus padres, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, y me dejará y quebrantará mi pacto. Deuteronomio 31, 16. Moisés le dijo lo mismo al pueblo. Yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. 31, 29. Incluso compuso un cántico como testigo contra ellos. Muchos académicos consideran el Cántico de Moisés una de las piezas más antiguas de poesía hebrea de la Biblia. Cuenta todo el arco antes de que suceda. La fidelidad de Dios, la rebelión de Israel, las consecuencias que siguen y la vindicación final de Dios. Moisés se lo enseñó al pueblo para que cuando todo saliera mal, el cántico todavía estuviera en sus bocas, dando testimonio de la verdad que habían abandonado. Está entregando un pacto que sabe que van a romper. Y eso es lo que hace que el capítulo 30 sea tan impresionante. Porque enterrada dentro de su discurso final, Moisés planta una promesa que alcanza mucho más allá de los términos del pacto del Sinaí. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30:6. Nota el eco. El Shema en el capítulo 6 mandó a Israel amar a Dios con todo su corazón y alma. Aquí en el capítulo 30 Moisés dice
que Dios mismo hará el trabajo interno necesario para que ese amor sea posible. El mandato apuntaba a lo que era necesario. La promesa apunta a lo que Dios proveería. Moisés ya sabía que la ley externa no podía transformar el corazón humano. Así que plantó una semilla. Siglos después, el profeta Jeremías la regaría. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Y Ezequiel después de él. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. El nuevo pacto estaba creciendo dentro del antiguo antes de que alguien tuviera un nombre para él. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y cuando Satanás vino a tentarlo, sucede algo notable. Jesús respondió 3 veces, y cada respuesta vino del libro de Deuteronomio. Cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se lanzara, Jesús respondió con Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración, Jesús respondió con Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 3 tentaciones, 3 respuestas, todas de Deuteronomio. Y no son citas al azar. Mira de dónde vienen. Las 3 son de la sección donde Moisés estaba recordándole a Israel lo que aprendieron y en lo que fallaron en el desierto. Israel pasó 40 años en el desierto y falló repetidamente. Se quejaron del pan. Pusieron a prueba a Dios en Masá. Adoraron un becerro de oro en el Sinaí. Cada tentación que Jesús enfrentó en el desierto correspondía a un fracaso que Israel ya había cometido. Y Jesús respondió a cada una citando la lección que Israel debería haber aprendido la primera vez. Israel pasó 40 años en el desierto y falló. Jesús pasó 40 días y tuvo éxito donde ellos fracasaron. Él es el Hijo fiel, el Israel obediente, viviendo el pacto que Deuteronomio demandaba, pero que nadie antes de él había cumplido. Y hay un hilo más en Deuteronomio que ata todo junto. En el capítulo 18, Moisés le dice al pueblo: El Señor tu Dios levantará profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. Un profeta como Moisés, alguien que hablaría las palabras de Dios de la manera en que Moisés lo hizo, que mediaría entre Dios y el pueblo de la manera en que Moisés lo hizo. Y luego, al final del libro, después de que Moisés ha muerto, el narrador añade una línea que resuena a lo largo del resto de la escritura. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Deuteronomio 34:10. Ningún profeta como Moisés ha surgido. Esa oración queda abierta. Es una cuerda sin resolver esperando su resolución. Y el Nuevo Testamento la recoge. Pedro, en los atrios del templo después de sanar a un hombre cojo, cita Deuteronomio 18 directamente y lo aplica a Jesús. Hechos 3:22. Esteban, en su discurso final antes de ser apedreado, hace lo mismo. Hechos 7:37. Las multitudes en los evangelios siguen preguntando: ¿es este el profeta? Juan 1:21, 6:14, 7:40. La figura que Moisés prometió había llegado. Y no solo transmitió las palabras de Dios de la manera en que Moisés lo hizo. Él era la palabra. La promesa que Moisés plantó en Deuteronomio 30, la circuncisión del corazón, encuentra su expresión más plena en el nuevo pacto que Cristo estableció. Lo que Moisés solo podía prometer, Cristo lo hizo posible. La ley decía: ama a Dios con todo tu corazón. El Evangelio te da un corazón nuevo para amarlo. La brecha de los 11 días sigue siendo una advertencia. La distancia entre donde estás y donde Dios te está llamando puede ser más corta de lo que crees. Pero el miedo tiene una manera de convertir un viaje de 11 días en 40 años en el desierto. La tierra siempre estuvo ahí. La promesa siempre fue real. Lo que falló no fue el destino, fue la disposición a confiar en el que estaba guiando. Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la tierra. Cada valle, cada colina, cada extensión de territorio que había sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. Lo vio todo. Y luego murió a la vista de la promesa sin poner un pie en ella. Por siglos la oración del capítulo 34 quedó abierta. Ningún profeta cargó el peso que Moisés cargó. Nadie habló con Dios de la manera en que Moisés lo hizo. Y entonces un hombre de Nazaret se paró en el desierto, citó Deuteronomio 3 veces, y vivió el pacto que una nación entera no pudo cumplir. El profeta como Moisés había llegado. Y él no solo señaló la tierra prometida desde lejos.
se convirtió en el camino hacia adentro.